Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues yo efectivamente os voy a hablar un poquito sobre lo que hacemos aquí en Galicia. Somos un grupo de investigación que somos la unidad de referencia en genética, o uno de los grupos de unidad de referencia de genética del Ministerio de Sanidad, al igual que también de la Sociedad Española de Nefrología y de Pediatría. Entonces, en los últimos 24 años hemos hecho una serie de estrategias que hemos aplicado aquí en Galicia como un modelo después a ser implantados en otras comunidades autónomas. Y os voy a hablar un poquito de lo que bueno, los hitos que nos hemos propuesto y los hitos que hemos conseguido. ¿Quiénes somos? Primero, presentarnos. Bueno, somos un grupo de investigación que lo que pretendemos es entender los mecanismos moleculares, ¿no?, y genéticos de las enfermedades del riñón. Y para eso lo primero que hacemos es siempre intentar desarrollar métodos diagnósticos o modelos de experimentación de las enfermedades para que después podamos entender mejor la enfermedad, pero también al mismo tiempo poder ofrecer a los pacientes herramientas de las que puedan disponer en el día a día pues para abordar su enfermedad. Para eso, bueno, colaboramos no solamente, no somos un grupo de investigación básica como hay muchos, sino que estamos integrados dentro de un grupo de investigación de medicina clínica, de biología básica, de genetistas, y os voy a explicar un poquito cómo funciona este modelo que tenemos implantado. En el 2011, el Ministerio de Sanidad pues, nos dio una financiación donde el objetivo principal era desarrollar esas herramientas que os mencioné antes, ¿no?, que puedan ser aplicadas a los pacientes, y después también utilizar estas herramientas pues, en una población. Y como estamos en Galicia, lo hemos hecho en Galicia. Inicialmente empezamos con las enfermedades que afectaban a la estructura del riñón, como es la poliquistosis renal, algún tipo de ciliopatías, pero desde hace ya, bueno, entre el 2018 y el 2021, lo que pasa es que con el COVID se alargó un poquito más, esta estrategia que inicialmente aplicamos en la enfermedad poliquística renal, ahora la hemos aplicado también a otro grupo de enfermedades hereditarias, que es las glomerulopatías. Y desde enero de este año hemos hecho lo mismo en Galicia para la enfermedad tubulointersticial. Fijaros, con estos tres grandes grupos lo que estamos es abordando todas las enfermedades hereditarias que afectan al riñón. Hay un grupo pequeñito de enfermedades, que son las enfermedades raras, que también las estamos abordando, pero dentro del marco del diagnóstico clínico asistencial diario. Entonces, ¿cómo trabajamos? Pues, bueno, pues yo coordino un grupo de gente, principalmente biólogos, farmacéuticos, bioquímicos, biotecnólogos, químicos, técnicos de laboratorio, que lo que se encargan es desarrollar esas herramientas. ¿Y esas herramientas qué hace? Bueno, pues son innovaciones que después aplican otro grupo de expertos, que son pues desde genetistas hasta nefrólogos, que lo que hacen es abordarlo y ofertarlo no solamente aquí en Galicia, sino lo hemos empaquetado, como podéis ver, en un servicio que es Nefrogenitor, que lo que hace es generarnos recursos económicos que todo y cada euro que generamos se invierte ¿en qué? En el paciente. Es dinero público y, por lo tanto, destinado al sistema sanitario público. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues primero abordar la enfermedad poliquística, la estructura que os mencionaba antes. La enfermedad poliquística es una ciliopatía que tiene una paradoja, que es un grupo de enfermedades que puede causar una prevalencia tremendamente importante en la población. 1 de cada 600 nacidos vivos padecen esta enfermedad. Por lo tanto, como os podéis imaginar, es un grosso importante de pacientes con enfermedad renal que acaban en trasplante y en diálisis. Y después también una enfermedad recesiva, que también es bastante común para ser una enfermedad recesiva. La dominante es que tienes que tener un gen solo mutado, y la recesiva es que tienes que tener los dos alelos mutados, ¿vale? Los dos, lo que te dio papá y lo que te dio mamá, para que me entendáis. Y es una enfermedad recesiva, pero que también es tremendamente común en la población. Hay 1 de cada 10.000 nacidos vivos son afectos, y 1 de cada 64 somos portadores de estas mutaciones. Quiere decir que seguramente en la audiencia habrá alguien que sea portador de este tipo de mutaciones. Y que si tiene la mala suerte de conocer a otra persona que de igual manera aporte, pues posiblemente manifiesten la enfermedad poliquística.
También la ciliopatía se da la paradoja de que es dentro de las enfermedades ciliopáticas hay enfermedades, como se le llaman raras. A mí no me gusta llamarle raras, me gusta llamarle poco prevalentes, porque raro es un perro verde, no es una enfermedad ni un paciente. Y entonces estas son formas atípicas de enfermedad que pueden ser renales y no renales, que afectan al cilio. Pero después también tenemos otro grupo que puede que encontremos, y de hecho tenemos casos donde tenemos un único paciente y es el único a nivel mundial. Y aquí ya hablamos de ultra poco prevalente, es decir, tener un caso a nivel mundial es muy difícil abordar esas enfermedades e intentar investigarlas porque es el único caso que disponemos para intentar entenderlos. Y de aquí sí que hemos aprendido cosas, y es que este tipo de casos únicos se debe generalmente a interacciones génicas, es decir, que un gen relacionado con una patología de repente interacciona con otro gen relacionado de otra patología y ese paciente tiene los dos mutados y causa la enfermedad. Y esto es tremendamente atípico y son casos únicos, como os mencionaba. Pues en la acción estratégica en Galicia para la enfermedad quística, lo que hemos hecho es, primero, coger todos los genes asociados con enfermedades que afectan al cilio, por eso se llaman ciliopatías. Cada día descubrimos nuevos genes, empezamos con 56, ahora hay 180 genes distintos que causan este tipo de enfermedad. Y lo interesante, a ver si me permite el pointer, es que veáis qué pasa con la enfermedad. En la enfermedad aquí lo que podéis ver es que de repente un cilio primario, que veis aquí cómo se está midiendo, esto es un riñón, aquí tenemos un tubo del riñón y por donde pasa la orina, que es por aquí, hay estas antenitas que son las cilias y nosotros somos capaces de meterle mutaciones a esas células y de repente ¿qué pasa? ¿Os fijáis cómo deja de funcionar esa cilia? Bueno, pues eso es como se produce la enfermedad y entonces ¿qué pasa? Que esto es un tubo renal y durante el desarrollo del riñón, a medida que vamos creciendo, los tubos se van alargando y si no tienes mutaciones, lo que suele suceder es que esas células están orientadas, polarizadas, tienen una brújula que le funciona perfectamente y el tubo se alarga. Pero cuando hay una mutación, lo que sucede es que se dividen al azar y entonces es donde de repente del tubo renal, que está dentro de los riñones, hay una vaginación de un quiste por cada tubo. Pero ¿qué pasa? Que hay millones de tubos en el riñón y por lo tanto millones de quistes, que es lo que hace que al final haya una poliquistosis renal. Y lo que hemos aprendido también es que hay algo tan importante que no solamente es la mutación, sino que es el flujo, que es lo que determina realmente esa orientación que tienen estas células para dividirse. Y entonces, esta orientación, este flujo y esta pérdida de esa señal, lo que hace es que aparezca no solamente el defecto en el riñón, sino que haya un grupo de enfermedades asociadas a esta enfermedad que afectan desde aneurismas intercraneales y pueden morir los pacientes por un aneurisma, pueden haber poliquistosis hepática, puede haber poliquistosis pancreática y por lo tanto tener que haber trasplante de esos órganos y por lo tanto, como os podéis imaginar, es algo que es difícil realmente de abordar desde el punto de vista experimental en humanos, porque el humano tarda mucho en desarrollar la enfermedad. Esto es un quiste, un riñón poliquístico tardaría aproximadamente 50 años en convertirse en esta masa que es no funcional, como podéis imaginaros. Entonces nosotros lo que hemos hecho es coger las mutaciones de los pacientes y metérsela a modelos de experimentación animal, que en este caso lo que mayoritariamente utilizamos son los ratones. Estos ratones nos están dando un montón de información sobre la enfermedad, porque estos somos capaces de, por las mutaciones que vemos en los pacientes, desarrollar la enfermedad de los pacientes. Y entonces así es como hemos descubierto, por ejemplo, el rol que tienen estos genes que causan quistes en otro tipo de enfermedades. Aquí veis un ratoncito que de repente tiene una ruptura de una arteria en el cerebro y se produce un aneurisma intracraneal. O hemorragias, como podéis ver aquí. Y esto lo sabemos ahora, que lo descubrimos hace ya 14 años, que es la relación directa con la mutación también en estos genes. No solamente afecta al riñón, sino que puede causar alteraciones desde muy temprano en este tipo de pacientes. También lo que hemos visto es que hay poliquistosis. Esto es muy interesante, porque nos ayuda a entender otras enfermedades. Esto es una poliquistosis pancreática, que como veis pesa tanto el páncreas como todo el ratoncito entero, y aquí podéis ver que este es páncreas, pero lo que no vemos aquí son islotes del ángel, que es donde están
las celulitas que secretan insulina y por lo tanto, si no están, lo que hubiéramos pensado es que este ratón fuera diabético, porque no hay insulina. Pues, y la sorpresa fue ver que no lo eran. ¿Y por qué? Pues lo que observamos y descubrimos es que el propio quiste, aquí veis un quiste, aquí lo veis, el propio quiste empieza a hacer que en un sitio totalmente distinto empieza a haber células secretoras de insulina, células beta. Y eso de forma muy coordinada, porque fijaros que la distancia de aquí a aquí y la distancia de aquí a aquí es la misma, al igual que de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y eso se debe a que aquí hay unas células parecidas a las células madre, que son las que forman el quiste, y ahora estamos centrándonos en cargarnos estas células, porque nuestra esperanza es cargarnos el quiste y desarrollar terapias para eso. Otra cosa que hemos visto es investigado cómo de una célula somos capaces de hacer vestigios embrionarios, donde de repente seamos capaces de sintetizar algo parecido a un corazón. Y aquí veis cómo está latiendo de una única célula esto que aparenta un corazón. Y aquí hemos visto que podemos estudiar canalopatías como una de las causas que también están asociadas con esta patología. Pero el desarrollo más relevante que hemos tenido es esto que fue portada de una de las revistas de prestigio mundiales, que es Nature Medicine, que lo que aquí hicimos fue, pues con estos ratoncitos que le metíamos la mutación cuando queríamos y donde queríamos, le metíamos el día 1 después del nacimiento, el día 2, el día 3, lo que veíamos es lo esperado, ¿no? Que tenía enfermedad poliquística, como podéis ver aquí. La sorpresa para nosotros, que nos ayudó tremendamente para la búsqueda de tratamientos para los pacientes, es que si pasábamos una ventana después del desarrollo y metíamos estas mismas mutaciones después de ese día, lo que sucedía es que el ratón no tenía poliquistosis. Y ahora nuestros esfuerzos están destinados a entender qué es lo que pasa aquí, porque aquí es donde vamos a curar la enfermedad. ¿Vale? Y ya nos olvidamos de procesos que puedan venir a posteriori. Por lo tanto, el tiempo importa en esta enfermedad. Y es así que también nos centramos, como podéis ver en las publicaciones también de ámbito internacional, en identificar qué roles engloban estos genes. Por aquí podemos ver un ratoncito con una mutación en un gen poliquístico, que si le metemos otra mutación, de repente la variabilidad que vemos en nuestros pacientes dentro de la familia, que unos tienen la enfermedad antes y otros después, o la misma mutación entre distintas familias se comporta distinto, resulta que cuando hay acúmulo de mutaciones, todos se comportan muy severamente. ¿Vale? Entonces esto nos ayuda a entender por qué dentro de una familia tienen todos un tipo de manifestación muy distinta a la, como veis aquí este ratoncito, que tiene una enfermedad mucho más severa. Y ahora os voy a introducir algo en lo que estamos también centrados en desarrollar. Fijaros, hasta ahora eran todas herramientas de editado genético. Esta es una herramienta que más bien es molecular, no tiene que ver más con la genética. Y eso partió del hallazgo de lo que fue nuestro vestigio como grupo de investigación, que es el desarrollo de test genéticos para los pacientes. Desarrollamos test genéticos para la enfermedad poliquística, test genéticos para la enfermedad rara y ultrarrara, test genéticos para la enfermedad glomerular, que os mencionaba antes, y test genéticos para la enfermedad tubulointersticial, que comparándolos con lo que había, lo que se estaba utilizando en otros hospitales, como podéis ver aquí, estos son los genes, y aquí cómo se cubren esos genes. La herramienta que utilizaban algunos hospitales no estaba cubriendo perfectamente como cubre nuestra herramienta a los genes, por lo tanto, la eficiencia del diagnóstico es tremendamente dispar entre hospitales. Entonces nosotros lo que hicimos fue juntarnos todos los hospitales de Galicia, aquí veis todos los hospitales que tienen servicio de nefrología, y lanzamos una acción estratégica para establecer el mapa de la enfermedad poliquística. ¿Hay alguien? Pepi, tienes el micrófono abierto. Ciérralo, si no te escuchamos todos. Lo que iba diciendo, sí. Nada, que todos los hospitales de Galicia nos hemos unificado para hacer el mapa de la enfermedad poliquística renal, los del sur, los del norte y los de una región intermedia de Galicia, y lo que hemos hecho es diagnosticar y establecer. A día de hoy todos los pacientes, todas las familias de Galicia tienen su diagnóstico de enfermedad poliquística renal. Y algunos de vosotros sabéis que existe una terapia a día de hoy que es el tolvaptan y que depende de este diagnóstico. En el resto de España, en algunos hospitales se hace, en otros no.
y es muy dispar. Aquí ya todos los pacientes que cumplen los criterios genéticos para ser tratados están siendo tratados, gracias a haber hecho este mapa. Y también lo que hemos aprendido es que hay un grupo de pacientes, casi el 90% de los pacientes los diagnosticamos, pero hay un grupo pequeño que no identificamos su mutación. Y para eso tenemos que profundizar más en estos estudios. Y principalmente se debe a variantes genéticas donde no somos capaces de mojarnos los genetistas y decir, esto que he encontrado se asocia con la enfermedad. Y para eso tenemos dos estrategias. Hacer un estudio de segregación familiar, es decir, coger a una familia completa con muchos miembros afectados y miembros que no los tienen y ver que la mutación está en los afectados y los que no están afectados no la tienen. Pero esto es difícil. Aquí en Galicia lo tenemos, pero generalmente en el resto de comunidades casi siempre se trata a los pacientes de manera individual, no en el entorno familiar. Y eso es algo que es limitante. Entonces, lo que hemos desarrollado es un estudio funcional, es decir, tenemos celulitas de nuestros pacientes donde si las cultivamos se desarrollan los tubos que decía antes y si le metemos la mutación, de repente esos tubos forman quistes. Y es una forma de a ese paciente individual decirle si tiene una variante patogénica o una variante que no es patogénica. Y por lo tanto decirle que se vaya a casa o que empiece a ser tratado. ¿Vale? Y eso lo disponemos aquí en Galicia. También otra cosa que hemos hecho es acomplejar este sistema un poquito más. Y aquí vais a ver, esto es una forma de bioimpresión, es un cemento, una especie de tinta que tenemos las celulitas de nuestros pacientes. Veis cómo se está imprimiendo un túbulo contorneado proximal, donde en esa pastita están las células dentro. Y ahora lo que le vamos a meter a esa pastita es la matriz extracelular, lo que rodea ese tubo en un riñón normal. Y entonces dejamos a una temperatura, la matriz extracelular polimeriza, el tubo despolimeriza y después tenemos una herramienta que también estamos utilizando de manera poblacional donde metemos por ahí las orinas de nuestros pacientes y podemos ver el impacto que tienen esas orinas en las células si están orientando o funcionando, como os mencionaba antes, y ver si el paciente tiene una enfermedad renal o no renal asociada a la filia. También lo que hemos aprendido con esta estrategia es que ahora ya hacemos exomas completos, es decir, a nuestros pacientes ya no vamos por grupos de genes. En vez de estudiar los genes renales, estudiamos todos los genes, los de los renales, los de cáncer de mama, los de cáncer de hígado, los de hipertensión, todo. Lo que pasa es que no miramos todo. Si me viene un paciente renal, le miro los genes renales. Y eso está muy bien, pero también es una limitación, porque a veces no tenemos toda la información. Depende de cómo esté la investigación en ese momento. Hace 3 años, a lo mejor un paciente pudo haber sido negativo para este estudio, pero como ya lo hemos secuenciado, lo que puedo hacer ahora es retomar ese caso 3 años después y en base a la información actual solicitar el reanálisis, porque hemos tenido casos donde le hemos hecho todo el estudio genético al paciente, estudiar los genes renales y que fuera negativo. Y esto nos pasó, por ejemplo, con la enfermedad poliquística. Pues resulta que ahora hay genes del colágeno, que es de una glomerulopatía totalmente distinta, que ahora lo revisamos y bingo, hemos asociado y identificado sin necesidad de secuenciar otra vez al paciente y, por lo tanto, ahorrándole dinero al sistema de salud y hemos diagnosticado y dado una conclusión al paciente. Por lo tanto, a partir de ahora, lo que tenemos que centrarnos es en el estudio de exomas completos y estar constantemente actualizados en este estudio. ¿Qué más hemos hecho aquí en Santiago? Pues sabéis que ahora hay una inversión tremenda en Big Data, en estudios de grandes datos, tanto sea de secuenciación como de informáticos. Y entonces nosotros hemos desarrollado programas para el estudio de estas enfermedades donde seamos capaces de cuantificar, o sea, contar número de quistes, ver qué estructura tienen esos quistes, y después cuantificar cuán grandes son esos quistes. Y eso es tremendamente importante para establecer el perfil del paciente en base a sus quistes. Porque no es lo mismo una enfermedad poliquística autosómica dominante que una recesiva, que una nefronoptisis, que un Joubert, que todos tienen quistes, sí, pero no se comportan esos quistes exactamente igual. Y necesitamos este tipo de herramientas para eso. El último hallazgo, que es una patente que ahora mismo hemos comercializado, es KitKat, que es una herramienta que hemos empezado a aplicarla inicialmente en enfermedad renal, pero resulta que ahora ya se está aplicando también en cáncer. Y de hecho, Nasas Biotech, que es una empresa de
dedicada a la oncología en general, nos ha tomado la licencia. ¿Y qué es lo que hace esta herramienta? Bueno, pues inicialmente nosotros lo que vimos es que para los enfermos renales, la gente veamos más o menos lo mismo. ¿Veis? Este es un individuo, otro individuo, otro individuo, y todos tienen más o menos ese perfil. Todos somos hombres y mujeres, meamos lo mismo, para que me entendáis de una forma simplificada. ¿Qué pasa cuando hay un paciente? Pues que eso se altera. ¿Veis cómo aquí no es lo mismo que aquí? ¿Veis cómo va desapareciendo algo y van apareciendo otras cosas? Bueno, pues eso nos ayuda a identificar biomarcadores de la enfermedad que hemos patentado también y que ahora nos permite distinguir cuando hay un paciente con poliquistosis, por ejemplo, tipo 1, de un paciente con poliquistosis tipo 2. Y eso es tremendamente informativo incluso para su tratamiento, porque podemos tratarlos. Pero además nos ayudó a identificar otro tipo de mecanismos, que son esas pelotillas. Nosotros le llamamos vesículas extracelulares, que es lo que perdemos. No lo perdemos, es una forma de señal. Para que me entendáis, ¿os acordáis de los teléfonos móviles que le alargabais la antena para coger la señal? Pues la cilia, que os decía antes, es como una antenita. Y la señal que recibe esa antenita, esa célula, es a través de pelotitas, como veis aquí, a ver si se ve claramente, estas pelotitas, donde hay información que unas células mandan a otras. Y entonces nosotros hemos inventado una NASA, esto es más pequeño que una célula, y hemos inventado una NASA que es capaz de pescar esas pelotillas. Y esas pelotillas tienen información. Aquí veis cómo tenemos marcadores, que son los biomarcadores que os mencioné previamente, que están dentro de esas pelotillas. Y aquí podéis ver una orina de un paciente, a ver si me permite activarlo, porque esto... Un segundito. Esto es la orina de un paciente que van los tubos renales que os enseñaba antes, y como podéis ver hay pelotitas grandes, pelotitas pequeñas, unas que tienen una luz más intensa, unas que tienen una luz menos intensa, y eso lo interesante es que somos capaces de pescarlas y detectar qué información tienen esas pelotillas en base al tamaño y en base a la señal que tienen. Esto nos ha ayudado también a buscar terapias para nuestros pacientes que ya hemos publicado, que ya se han implementado. Aquí tenéis la primera terapia, que es el MMT, que aquí tenéis el modelo animal con la enfermedad que os comentaba antes, variable, poliquistosis renal, y nosotros hemos tratado con una terapia que tenemos patentada, donde hemos conseguido reducir de esto, espera que no está el puntero láser, disculparme, de esto a esto. Por lo tanto, reducido significativamente la poliquistosis renal. A día de hoy existe un tratamiento que se está dando ya en pacientes, que es el tolvaptan, que os mencionaba antes, que es capaz de reducirlo a esto. Bueno, pues lo que hemos visto es que con la combinación de ambos tratamientos, el nuestro y el que ya se está implementando, somos capaces incluso de borrar por completo la enfermedad renal, reduciendo el número de quistes y aumentando la función del riñón por completo. Por lo tanto, una esperanza. La diferencia es que el Marimastat, el tolvaptan no es capaz de eliminar la poliquistosis hepática, pero en cambio en nuestra droga hemos conseguido pasar de esto a esto, y por lo tanto es la primera terapia que es capaz de tratar la poliquistosis renal y la poliquistosis hepática al mismo tiempo. Otra terapia que hemos publicado recientemente en la Sociedad Americana de Nefrología es el TWIC, que es una terapia para aquellos que ya tienen quistes, para que me entendáis. Y que lo que hacemos es evitar que esos quistes, si ya han crecido, que sigan creciendo más. E intentar retrasarlo. Esto fue una terapia que está revolucionada ya, porque aparte es un tratamiento que se está aplicando para otro tipo de pacientes. Por lo tanto, va a llegar antes a los pacientes con poliquistosis renal. Y como podéis ver aquí en esta estrategia que inicialmente empezamos en el 2013 para la poliquistosis renal, actualmente ya tenemos herramientas, tenemos diagnósticos e incluso tratamientos para esa enfermedad, porque hemos establecido esta estrategia entre todos los hospitales de Galicia. Vale, ahora estamos lo mismo pues con el síndrome de Alport, con enfermedades glomerulares, intentando abordarlo de la misma manera. Y hemos empezado también con las enfermedades tubulointestinales, como por ejemplo Gentleman o la enfermedad que son enfermedades que son raras, porque hemos aprendido que también, en base a los diagnósticos, que lo que podemos observar es que cuando diagnosticamos a los pacientes y los nefrólogos nos mandan
un diagnóstico. Generalmente coincidimos en el diagnóstico de las enfermedades los genetistas y los nefrólogos. Pero hay un grupo pequeño donde no coincidimos, y es lo que estamos aprendiendo. ¿Y cuáles son? La enfermedad quística y la enfermedad de la estructura que altera la estructura del riñón, ahí los genetistas y los nefrólogos nos llevamos bien. Casi siempre acertamos los dos. En cambio, lo que estamos viendo es que la enfermedad glomerular y la enfermedad tubulointersticial, lo que nos envían los nefrólogos, no se corresponde con la mutación que realmente tienen los pacientes. Y eso es porque hay desconocimiento todavía y hay mucho que trabajar en investigación para ponerle nombre y apellidos a las enfermedades principalmente glomerulares y tubulointersticiales. Otra cosa que hemos aprendido es que si la enfermedad quística es una enfermedad que es tremendamente prevalente, común, como os mencionaba previamente, la enfermedad glomerular también se trata de una enfermedad común, donde mayoritariamente lo causa el mal llamado síndrome de Al, porque ahora hemos puesto un nuevo nombre que es nefropatía del colágeno, pero también la glomerulosclerosis focal y segmentaria, que son prácticamente la totalidad del grupo de enfermedades glomerulares hereditarias. Pero en cambio, la enfermedad tubulointersticial, tenemos un montón de enfermedades raras que son asociadas a este tipo de tubulopatías. Y ya quería acabar aquí la charla, pero me da así un poco de apuro, ¿no?, introduciros algo que ya es una realidad y que antes era ciencia ficción. Y es que ya empezamos a editar el genoma de nuestros pacientes, no solamente de los ratones como hemos visto hasta ahora. Y de hecho es un grupo, un proyecto de investigación que tenemos aquí, que lo está liderando en mi grupo de investigación Fernando Gómez García, que ahora está en Estados Unidos, donde acabamos recientemente en la revista más importante de nefrología publicado que bueno, pues ya hay herramientas para el editado en nuestros pacientes. Y en concreto acaba de publicarse para hiposaluria primaria un tratamiento. Nosotros vimos que la enfermedad poliquística y la coagulopatía tiene mutaciones que son muy comunes y se repiten muchas veces. Por lo tanto, desarrollar una herramienta específica para estas mutaciones es transversal para muchas familias y que podría ser implementada en estos pacientes. Y por encima se junta con algo que acabamos de descubrir también, y es que el riñón es tremendamente plástico. ¿Qué significa esto? Esto significa que si un riñón de repente tiene una poliquistosis renal y se convierte en esta masa de quistes, si tú corriges la mutación como podemos ya hacer a día de hoy, lo que sucede es que esos quistes desaparecen y se vuelve completamente normal el riñón. Quiere decir que va para atrás, o sea, reestructura otra vez toda su estructura y vuelve otra vez a recuperar su función solo por recuperar la mutación específica del paciente. Y eso es lo que hemos empezado ya a implementar en poliquistosis renal, con modelos animales de experimentación para mutaciones comunes como la del cleavage o como, por ejemplo, bueno, esto no os voy a dar, porque es mucha información que para vosotros es más de científicos y no tanto de pacientes, donde, bueno, lo que queremos es corregir esos defectos. Y empezamos ya a corregirlo, como podéis ver. Esto es lo que tenía nuestro ratoncito y esto es lo que finalmente se puede reestructurar para un tipo de mutación y para otro tipo de mutaciones. Y este es el nivel de editado. Aquí estaba el ratoncito con la mutación, veis que todo es igual, y aquí tenía un alelo que es el de papá y el otro el de mamá, pero el de papá era malo, y lo que hemos conseguido es editarlo. Y aquí, por último, os voy a presentar a todos estos cracks que trabajan conmigo. Yo soy el que menos lidero aquí, sino son todos gente que se dedica cada uno en su proyecto de investigación a desarrollar, que son lo que realmente hace posible que todos estos herramientas, estos métodos de diagnóstico, este tipo de tratamientos puedan llegar a vosotros lo antes posible. Dar gracias también pues, a la financiación que tenemos no solamente del Ministerio, sino de la Sociedad Española de Nefrología, la Sociedad Gallega, y también pues, los recursos que nosotros vamos recuperando de la inversión pública y reinvirtiéndola para más investigación. Podéis entrar en nuestra página si nos queréis conocer o contactarme si necesitáis contactar para cualquier tipo de cuestión personal y estoy a vuestra entera disposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido muy interesante. Y bueno, como nos sobra bastante tiempo, si queréis, tenéis cualquier duda, queréis hacer preguntas, ir levantando la mano y por orden se os irá dando paso. Muchas gracias.
Venga, animaros, que no os dé Venga, pues vergüenza. seguro que hay alguna duda. No me acuerdo cómo se levanta la mano. Así, ya está, habla, habla, ya está. Vale. Bueno, en mi caso soy nueva, es la primera vez que he recibido este chat y esta videoconferencia con la asociación. Somos bueno, somos nuevas en esto. En el caso de mi hija es la podocina la que no está bien creada por la mutación recesiva de padre-madre. Ujú. Entonces me he podido también conectar tarde. Pero el final ha sido eso, ¿no? Que se puede llegar a modificar genéticamente en algún caso y que pueda esto revertirse con la edad. Pues en eso estamos. Hasta hace poco pensábamos que realmente eh, eso era ciencia ficción, para que me entiendas, ¿vale? Y lo utilizábamos de una manera, digamos, más experimental que otra cosa. Y el que llegara a los pacientes, pues siempre hay temas éticos, ¿no? Que puedan, pues, por ejemplo, que haga que la legislación evite que lleguen con la rapidez que los pacientes quieren. Pero, yo pienso que está bien tener siempre un freno en eso. Pero eso ya está, porque, por ejemplo, ahora sí ya empezamos a ver que hay abordajes, hay ensayos clínicos, y la primera enfermedad renal que se está abordando es la hiposoluria primaria. Si la experiencia es buena, no te quepa la menor duda que van el resto detrás. De hecho, nosotros es lo que queremos. No solamente empezando por las enfermedades tan comunes, sino por las enfermedades raras y ultra raras, como por ejemplo es la podocina, genera podocina, es una enfermedad rara, glomerulosclerosis focal y segmentaria. Y en vuestro caso, si, como tú dices, tienes que tener recesiva, quiere decir que tienes que tener mamá y papá, las dos ser portadores. Pues está guay, porque si corregimos solo una de las dos mutaciones, eso quiere decir que la enfermedad debería de desaparecer, para que me entiendas. ¿Entiendes? Sería como papá o como mamá, para que lo entiendas. Y lo guay es que estamos viendo que el riñón no es como otros órganos. Pensábamos que el riñón era como un ladrillo, que una vez que lo rompes está roto. Pues no, lo que estamos viendo es que se parece más al hígado, que tú, si le corriges la mutación que tiene, de momento en las enfermedades estructurales, ojo, no puedo aplicar esto a todo tipo de enfermedad renal, en las enfermedades estructurales parece ser, que hay que verlo, que se corrige por completo la estructura del riñón y la función, que es lo más importante. ¿Vale? Muy bueno. Entonces, yo quiero, no digo que vaya a ser mañana, no digo que No. vaya a ser dentro de 5 años, ya sabéis cómo va esto, no es nuevo para vosotros, pero está aquí, ya es una realidad. Sí, a mí lo que más me gusta es esto, lo de que ya es una realidad, porque con mi hija Gabriela a veces lo que hemos hecho es, ¿te imaginas que hay un gen que te pone? O sea, yo ya le puedo decir que eso ya está haciéndose, lo que ella se imaginaba, que le podían, ¿sabes? Corregir, Cambiar, corregir. correcto, O sea, yo corregir ya le la, puedo decir, oye, tu imaginación ya está Y ejecutándose. para que veas, fue el premio Nobel que se le dio hace 2 años a un americano, creo que es una francesa, esta herramienta de editado genético en concreto que corrige, ¿no? Te cambia pues una base por otra. No vale para todo tipo de mutaciones, pero sí para las puntuales, pero ya llegaremos al resto. Muy bien. Pero quiero que te lleves el mensaje que quien realmente lo descubrió por primera vez fue un español. Y entonces, por lo tanto, aunque no ¿Quién? se haya ¿Quién? llevado el premio Nobel, aunque no se haya llevado el premio Nobel, porque a los españoles nos hace falta hacer Autoestima. mucho lobby, es Made in Spain, es editado. O sea que está bien tenerlo ahí y que seguramente sea también por la financiación pública que en investigación recibimos. Muy bien. ¿Y lo del riñón plástico es como lo del cerebro? El cerebro sí que no es plástico. El Ah, bueno, cerebro, las neuronas, perdón. ¿pero a qué te refieres con eso? La plasticidad neuronal. Sí, ¿Tiene bueno, algo que sí, ver? pero eso es desde el punto de vista de función, que es capaz de interconocer, no estructural. Esto es una Ah, plasticidad estructural. Tú imagina que de repente yo hincho un globo y de repente ese globo... a ver, te voy a poner otro ejemplo más visual. Una botella de plástico de agua, tú la aprietas, la destrozas, ujú, ¿vale? Y entonces se queda arrugada, ¿verdad? sí, Lo que haría la corrección de la mutación es como esta. como esa, arrúgala, y la destrozas y se queda arrugada.
Entonces, para que recupere su estructura, eso hay que soplarlo. Vale, Y esa es ok. la corrección, esa es la corrección que hace la mutación. Ok. Y esa corrección hace que vuelva, no como al principio, pero lo más parecido a la función que tiene esa botella, que es tenerla. De acuerdo. Un ejemplo bonito, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias por todo, familia. ¿Alguna pregunta más? Estoy viendo que en el chat nos han hecho una pregunta. Nos preguntan que, bueno, te preguntan que si también se puede corregir las mutaciones en pacientes con las enfermedades glomerulares como el SUA. Como el SUA. Vamos a ver, el SUA es una enfermedad compleja porque no sé si estáis familiarizados, pues lo explico. En SUA tienes que tener una mutación en un gen, pero no solamente eso. En el SUA tienes que tener además otras, ser portador, para que me entendáis, de uno, le llamamos polimorfismos, que es otro tipo de cambios en el genoma, que en función de la cantidad de cambios que tengas, vas a tener SUA en caso de que te infectes con una bacteria, que es E. coli, o si tienes, por ejemplo, mucho componente, además de la mutación, vas a tener SUA. Lo que sí os puedo decir es que esa mutación del gen principal, tarde o temprano se va a poder corregir. De momento no estamos ahí. No os llevéis, no quiero que os vayáis de esta charla diciendo, me van a curar la enfermedad porque ya existe la herramienta y me la van a aplicar. No, pero es algo que ya está aquí, que ya es una realidad. ¿Vale? Y el SUA, si sabes la mutación, y por eso si os fijáis, mi charla principalmente fue enfocada en ese establecimiento de la población, del mapa genómico de los gallegos. ¿Vale? Es decir, si sabemos qué mutación tienes tú, vamos a poder corregirte esa mutación. Y si te corregimos esa mutación, posiblemente vamos a poder corregirte también esa enfermedad. Pero yo estoy esperanzado. Yo te diría un sí, pero moderado, ¿vale? Aún estamos en un estadio muy temprano, pero que ya está aquí. Yo tenía la mano levantada, Carmen. ¿Puedo formular pregunta? Sí, sí. Sí, Antonio, perdona que no te había visto. Muy bien. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas Felicidades tardes. por la charla, me ha encantado. Lo que pasa es que he llegado un poquito tarde, porque estaba en otra reunión y se ha alargado un poco y he llegado un poco tarde. Y a lo mejor lo que te voy a preguntar lo has explicado al principio, no lo sé. No te preocupes, para eso estamos. El tema es, yo tengo entendido que una de las dificultades que tenemos en las enfermedades renales para poder corregir las mutaciones es que el propio riñón filtra. Entonces, cuando tú metes un virus, que es un vector, para llevar allí la corrección, al final el propio riñón lo filtra y es muy complejo el poder llegar allí realmente a La efectuarlo. barrera de No sé si esto lo has filtración explicado glomerular. o no, pero ¿cómo lo vencéis esta dificultad? Bueno, pues mira, tú eres científico seguro, vamos, porque esa pregunta lo haría un tío que esté haciendo la tesis conmigo, No, no, seguro, o no una soy tía, científico, lo que pasa es que ya lo he seguro. oído. Pues es una gran pregunta, efectivamente. O sea, lo que está, las pelotillas estas no sé si llegaste a la parte de las pelotillas, que son las vesículas extracelulares, esas Sí, pelotillas sí, sí. tienen la capacidad de atravesar la barrera de filtración glomerular. Y aun por encima tienen la especificidad de ir a la célula concreta que quieren ir. Porque está por fuera de esas pelotillas, hay unas señales que dice, aquí no quiero estar, aquí me quiero parar. Y aun por encima tienen la capacidad de internalizarse. Bueno, pues eso es lo que estamos ahora centrados básicamente y por eso hemos patentado nuestro rollo, pues porque lo que queremos es efectivamente lo que tú dices, que a través de la sangre llegue a la barrera de filtración glomerular, pase al tubo de la nefrona Ujú. o que llegue a los protocitos para la enfermedad glomerular, al tubo de la nefrona para la enfermedad estructural o túbulo intersticial y que haga allí lo que tenga que hacer, que es corregir. Eso es lo que ahora estamos centrados y eso es, digamos, que el mayor reto que tenemos en estos momentos, pero estamos en ello. ¿Vale? Enfermedades Muy como, bien. por ejemplo, que afecten de manera universal y que pueda atravesar eso, ya se están curando. La leprosolioria, por ejemplo, ya es una de ellas. Ujú. Muy bien. Y luego tenía más que una pregunta, un poco digámoslo así, una reflexión, ¿no? Porque en enfermedades raras, toda la terapia génica que nos va a venir a partir de ahora, que ya hay muchas comercializadas, en medios más fáciles como el ojo, que es un medio más cerrado y que es más sencillo, ¿no? Pero todo lo que Más va a fácil venir a partir acceso. de ahora, claro. La gran duda que yo tengo es cómo se va a financiar todas estas terapias, porque estas terapias no van a ser baratas.
¿Tú crees Bueno, cómo crees que tendrá que transformarse el sistema sanitario para poder financiar todo eso? ahí entráis los pacientes. Ahí es la mayor medida de presión que hay. Es que la administración se dé cuenta que es más barato curar a un paciente que no meterlo en diálisis, porque la diálisis son 24.000 euros al año por paciente. Y el gasto económico que hay en diálisis anualmente es terrible. Por lo tanto, que tú cures de forma definitiva a un paciente, ahorra pues los 10, 15 o 20 años por 24.000 euros de ese paciente o el trasplante que pueda tener que tener después, etcétera, etcétera. Y eso, como somos cortoplacistas en España, generalmente, cuesta que entre, pero acaba entrando. Entonces, ¿y cómo acaba entrando? Ahí es, los pacientes tenéis la cuña más importante para realmente hacer factible. Hombre, por supuesto, los especialistas lo hacemos, pero muchas veces, por ejemplo, tenemos un problema con la enfermedad de Dent. Aquí en Galicia no damos la hormona de crecimiento, que es tremendamente importante para que el niño crezca, en cambio en Cataluña sí. Esas diferencias existen incluso entre comunidades. Entonces, pues nos toca coger la palanca e intentar meter la palanca como pueda ser. Gracias. A ti, a ti. ¿Alguna pregunta más? Sí, hola. Soy Emiliano Quindos, trasplantado, retrasplantado de riñón e hígado. Llevo 5 meses. Una preguntita. ¿Nos vais a enviar después los datos que has puesto tú ahí que no me ha dado tiempo a cogerlos? Sí, sin problema. Que se ponga en contacto conmigo y os mando la presentación. Sí, Vale. la estamos grabando, la estamos grabando. No, simplemente lo que has puesto ahí de la fundación. Es que no me ha dado tiempo a cogerlo. Sí, Ramón no te Domínguez, ¿no? preocupes. Yo me decís vosotros a quién mandarlo y yo lo mando, sin problema ninguno. Vale. Vale. Yo ya no, pero para mi hijo, que tiene poliquistosis renal también, con 26 años ya, pues todos estos avances, pues es una gran esperanza. Claro que sí. Una gran esperanza. Bueno, Muchísimas lo importante, yo no sé, bueno, ya lo hablaremos si quieres, tiene mi correo y lo hablamos, pero lo importante para tu hijo ya es saber si tiene una mutación truncante o no truncante, que es como definimos nosotros el tipo de mutación. Es decir, hay que saber la mutación, porque ya se puede empezar a tratar con tolvaptan, con el Ginarc, si cumple los requisitos del tratamiento. Y si no, bueno, pues esperemos a los nuevos avances que vayan viniendo. Ok. Muy bien, muchas gracias. A ti, un saludo. Adiós, un saludo. Bueno, Carmen, ¿qué dices? ¿Lo dejamos ya por hoy? Yo creo que sí, si no hay ninguna pregunta más, no se anima así nadie de ahí, pues nada, yo creo que ha quedado todo claro. Muchísimas gracias, Miguel, por la presentación. Y nada, eso, lo hemos grabado, ¿vale? Bueno, Entonces, pues entonces pasarle la grabación luego eso es, sí, lo hemos grabado todo, Sí, con sí. preguntas y respuestas incluidas, así que lo pasaremos luego todo a todos los participantes para que muy lo bien. podáis consultar. Muy bien. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por asistir. Muchas gracias, un saludo. Gracias, un saludo. Si venís a Galicia, visitarnos. A todos, gracias. Ay, sí. Gracias, saludos a Venga, todos. hasta luego, un saludo. Gracias, un saludo.